Pensamos un poquito en nuestra tierra, en nuestra Latinoamérica, y les contamos que la sala 27 del museo muestra material de México que data del año 2000 antes de Cristo al siglo XVI después de Cristo. Los objetos proceden de la Mesoamérica y reflejan culturas como la olmeca, la maya y la mixteca, así como la azteca. Esta galería contiene objetos de una variedad de culturas en México y Centroamérica. Esta sala 27 está organizada para representar las culturas regionales distintivas que florecieron en lo que hoy es México desde aproximadamente, como lo decíamos, del año 2000 a.C. hasta la conquista del Imperio Azteca por España en 1521. Entre las muchas culturas representadas en la galería se encuentra la olmeca, la maya, azteca y mixteca, lo mencionábamos al principio. Las obras expuestas van desde esculturas en relieve hasta mosaicos de turquesa, filigranas de oro y figuras de jade, así como cerámicas pintadas. Esta sala fue diseñada en colaboración con arqueólogos de México. Tiene un techo en voladizo y paredes de color rojo e intenso que evocan aspectos comunes de la arquitectura monumental de Mesoamérica. Alrededor de 1500, la capital azteca de Tenochtitlán tenía más de 100.000 habitantes, lo que la convertía en uno de los centros urbanos más grandes de América y la sexta ciudad más poblada del mundo en ese momento. Los objetos mayas de esta sala son de México, pero esta cultura, que todavía está muy viva, se extiende por Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. La olmeca es una de las culturas más antiguas de México. Prosperó entre 1500 a.C. y el 400 después de Cristo, y se cree que tiene el sistema de escritura más antiguo del hemisferio occidental, aunque aún no descifrado. La cultura clásica de Veracruz, que prosperó alrededor del 300 al 1200 después de Cristo, no es una de las más conocidas en Mesoamérica, pero fue un vigoroso centro de desarrollo político y ceremonial, y aquí surgió un estilo artístico distintivo que se extendió a otras partes de Mesoamérica, incluyendo las tierras altas centrales, donde los aztecas, mexicas, más tarde alcanzarían prominencia. El Códice Xóchitl es un raro manuscrito de piel de venado que representa gráficamente narrativas genealógicas e históricas mixtecas. Como muchos objetos del Museo Británico y de la Galería de México, el códice no fue excavado arqueológicamente, sino comprado. Proveniente de México, el códice apareció en un monasterio dominico de Florencia en 1859, donde fue comprado por Sir Robert Curzon y posteriormente donado al museo en 1917. El calendario mesoamericano es un sistema que consta de dos calendarios sincronizados distintos y se utilizó para determinar actividades sociales importantes. El calendario ritual de 260 días y el calendario solar de aproximadamente 365 días se sincronizan como dos engranajes para crear un calendario redondo de 18.980 días, o sea, 52 años. Una vez completada una ronda del calendario, el conteo comienza nuevamente. El calendario todavía es utilizado por algunas comunidades de México y Guatemala. Rodeando la costa del Golfo de México, la cultura olmeca surgió a finales del segundo milenio antes de Cristo. Las características clave de la cultura olmeca incluyeron impresionantes centros ceremoniales con plazas públicas y arquitectura de montículos de tierra. Por otro lado, el foco de la civilización de la costa del Golfo se desplazó gradualmente hacia el norte, hacia la capital regional y el centro ceremonial de El Tajín. Este fue un centro dinámico de desarrollo político y ceremonial, y aquí surgió un estilo artístico distintivo que se extendió a otras partes de Mesoamérica. Hablamos de Veracruz clásico, 300
y 1200 después de Cristo. El pueblo huasteco prosperó en la costa norte del Golfo, pero fue conquistado por los aztecas a mediados del siglo XV. Los huastecos son probablemente lo que queda de la expansión maya hacia el norte por la costa de Veracruz. En los primeros siglos después de Cristo, sistemas agrícolas sofisticados sustentaban a grandes poblaciones, lo que llevó al crecimiento de ciudades-estado mayas del clásico gobernadas por dinastías rivales. Los mayas crearon una forma de escritura jeroglífica que permitía registrar los nombres, fechas de nacimiento, alianzas matrimoniales, coronaciones, guerras y muertes de los señores gobernantes. Hablando de Teotihuacán, hacia finales del primer milenio antes de Cristo, la metrópoli de Teotihuacán creció hasta dominar la vida política, económica y religiosa de las tierras altas centrales de México. Como ciudad muy poderosa, su influencia se puede ver en las culturas de Mesoamérica y los aztecas en particular, aunque mucho más tarde la vieron con gran importancia. La civilización zapoteca basada en el sitio de Monte Albán abarcaba gran parte de las tierras altas del sur y eran comunidades agrícolas que crecieron en los valles de Oaxaca y sus alrededores. Por otro lado, alrededor del año 1200, los pueblos mixtecos comenzaron a tomar el control de sitios zapotecas, clave mediante conquistas y alianzas políticas. Los mixtecos se distinguían por ser hábiles artesanos, ampliamente reconocidos por su magnífico trabajo en mosaicos de turquesa y oro y producir elaborados manuscritos pictóricos. Esto y muchas cosas más podemos encontrar y vimos en el Museo Británico de Londres, hablando de nuestra tierra, Latinoamérica, que está representada en este sitio. A veces nos preguntamos por qué están acá y no están en su tierra original. Bueno, muchas cosas han sucedido, todos sabemos a lo largo de la historia lo que ha sido el Imperio Británico. Una de las potencias mundiales que salía a explorar el mundo y no siempre con la única voluntad de la cultura, sino también la económica. Están acá, las trajeron, no son de acá, son de allá, pero en definitiva la humanidad entera es la dueña y la podemos disfrutar en este museo.